Eh, Buenas tardes a todos. Soy Lucía Rodríguez Gallo, soy nefróloga del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ERCA News. Recordaros que es un programa formativo en formato webinar, donde vamos a revisar pues tres, cuatro artículos de reciente publicación sobre el mundo de la ERCA. Lo primero, agradecer a los grupos de trabajo de Hobson y el grupo de trabajo ERCA de la SEN darnos este espacio, así como a los patrocinadores, a Vifor y a Novo Nordisk. Me acompaña hoy un ponente insigne, ante todo, Mario Prieto, jefe de servicio del Hospital Universitario de León y uno, como bien sabéis, de los líderes del proyecto ACERCA, de acreditación de las unidades ERCA. Buenas tardes, Mario. Hola Lucía, buenas tardes. El placer es mío hacer equipo contigo y he disfrutado mucho en la preparación de esto contigo. Y tienes una visión acute, ¿no? Very- quiero decir, he aprendido contigo y es un placer dar las gracias efectivamente al grupo ERCA y al grupo Hobson de la SEN por hacer posible este tipo de iniciativas, muy especialmente a Marco Montomoli, que es el alma de esta iniciativa, y también a Vifor y a Novo Nordisk por la ayuda en el soporte a que esto se ejecute. Muy bien, pues nada, Mario, el tiempo corre en nuestra contra. Yo estoy preparada para dar caña. Adelante, ¿qué nos tienes preparado? Pues buenas tardes de nuevo. Nada, deciros que hemos escogido estos cuatro artículos, criterios obviamente que sean muy recientes, de los últimos 6 meses y varios de ellos de ahora del 26. Los dos primeros están muy ligados a describir y predecir la ruta de la enfermedad renal crónica, a ver si con ello podemos conseguir disminuir del 30 a 40% el inicio no programado, tratando de predecir el futuro. El tercero es muy peculiar en el sentido de que también aborda intervenir sobre la progresión de la enfermedad renal crónica, pero en este caso en una diana nueva, distinta y novedosa que es el intestino. Y el cuarto, que algo del core de los nefrólogos que nos dedicamos a la ERCA, que es la comunicación, pero de nuevo con dos aspectos novedosos que son cómo aplicarlo en la telemedicina y el concepto, la definición del compromiso del paciente o el patient engagement. Adelante. Así que vamos a ello. Pues el primero, como os decía, predecir el futuro. Acaba de aparecer esta recién salida del horno, esta nueva fórmula de predicción de estadio 5 en la enfermedad renal crónica, en fases más tempranas de la enfermedad renal crónica. Pero lo que tiene de nuevo y sorprendente es que es una ecuación sin albuminuria, ¿eh? Es sorprendente porque todos somos conscientes del rol tan importante que juega la albuminuria en la predicción. Para ello se ha utilizado una base sueca, SCREAM, que es del área de Estocolmo, en el que tienen todas las determinaciones analíticas de la población de Estocolmo. Subrayar aquí la idea de que, a pesar de ser un país europeo con una sanidad bien desarrollada, solo el 23% de los pacientes o de los individuos tenían una determinación del cociente albúmina-creatinina. Sin embargo, todos tenían creatinina y función. Uh, Decir que para circunvalar la necesidad de la albúmina se han utilizado, la albúmina en orina, se han utilizado otras variables clínicas que habitualmente están en la historia, como las veis ahí, esas 10 variables de abajo. Decir que incluso el uso de IECA y ARA2 podría ser un subrogado, un marcador de uso de, tal como se dice en el artículo, de albuminuria elevada, ¿no? Cuando se utilizan en el control de la hipertensión. Ha resultado ser una fórmula predictiva con una buena capacidad de discriminación y, por tanto, tiene implicaciones clínicas en la estratificación del riesgo, en la referencia de nefrología o en la intervención temprana. Decir también que en el propio artículo se le da mucha importancia a cómo compara esta nueva fórmula con el CAFRE, ¿no? Que es la que se entiende como en este momento el estándar. Y en distintos aspectos, la discriminación, como veis ahí, subrayado en este recuadro amarillo, es muy similar, es decir, la nueva fórmula tiene un estadístico C bastante bueno, de 93-94, un poquito inferior al CAFRE. Decir que la complejidad
es mayor que el CAFRE, porque el CAFRE se maneja con 4 variables, versus esta nueva fórmula que necesita de otras 8 o 9 variables para predecir. Las ventajas de la nueva fórmula es que tiene una mayor cobertura, porque todos aquellos pacientes o individuos que, como veíamos en el screen, un 75%, es decir, 3 de cada 4, al no tener albuminuria, el CAFRE no desempeña bien. Sin embargo, con esta fórmula sí, por lo tanto, amplía la cobertura de la capacidad de predicción. ¿Y qué limitaciones tiene? Pues que el CAFRE está muy validado en más de 30 series a lo largo y ancho del mundo, por tanto desempeña muy bien en distintas poblaciones con distintas características, y sin embargo esta, para validarla, ha sido una validación interna, es decir, se hizo un split de la corte que tenían, temporal, y la han validado con la propia corte. Mi Mm. sospecha es que es posible que no valide igual de bien porque tiene algunos criterios que no son tan objetivamente numéricos como el CAFRE, es decir, el uso de IECA ahora 2 puede ser un elemento más subjetivo dependiendo de dónde se aplique, ¿no? Claro, es verdad que, o sea, en relación a la complejidad que hablabas, ¿no? De esas 10 otras variables que recoge, como la edad, sexo, hipertensión, diabetes, la presencia de haber tenido un fracaso renal agudo recientemente o el uso de estos fármacos dan complejidad, pero ya sabes que ha sido mi gran crítica desde que me presentaste esta publicación, que, madre mía, si es que en nuestro universo que es absolutamente proteinuricocentrista, como una fórmula ahora que nos hace abandonar esto cuando precisamente otras especialidades ya por fin comprenden la importancia que tiene la proteinuria como valor de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, no sé muy bien si verdaderamente qué nos aporta y si tiene sentido compararla con el CAFRE. No sé, ¿tú qué opinas de esto? Pues a ver, tiene mucha razón, Lucía. Es verdad que no nos queda más remedio que seguir peleando porque se determine la albuminuria en todos los entornos posibles, ¿no? Pero, hay un pero, y es que existe lo que se llama el fenotipo no albuminúrico de la enfermedad renal crónica. ¿Qué se entiende por fenotipo no albuminúrico? Hay distintas definiciones. Hay un grupo que entiende que el no albuminúrico es un filtrado por debajo de 60 con un cociente por debajo de 30, y otros ponen el límite del cociente albúmina, para llamarlo no albuminúrico, en por debajo de 300. Es un perfil que incluso en la diabetes es relativamente frecuente, aproximadamente un 40% en algunas series, y lo que se dice es que en este caso la enfermedad renal está más ligada a factores vasculares y de riesgo cardiovascular que a la afectación del glomérulo en sí mismo. Y luego decir también que hay determinadas enfermedades renales que con frecuencia progresan rápido y progresan hasta DIO5 a necesidad de tratamiento renal sustitutivo, y sin embargo son poco proteinúricas, como la enfermedad poliquística. Con lo cual, probablemente el CAFRE desempeña peor en la enfermedad renal crónica no albuminúrica. Hablo de la poliquística porque hace también muy poquito tiempo, en los últimos 6 meses, ha salido una publicación de un equipo francés en el que efectivamente ha comparado cómo desempeña el CAFRE en distintas etiologías de enfermedad renal crónica. Y como veis ahí, en la poliquistosis, por ejemplo, suele subestimar el riesgo de estadio 5 el CAFRE. Así es que Claro. las implicaciones clínicas podrían ser que los modelos basados solo en albúmina pueden infraestimar el riesgo en aquellos modelos no albuminúricos o en aquellas enfermedades renales que progresan pero son poco albuminúricas. Claro. Y estamos igual que se refleja en esa base, ¿no? De uno de cada 4 pacientes en realidad es solo el que tiene registrada albuminuria, porque yo diría que no, ¿no? En España tengo la sensación de que está mucho más analizado y que tiene más valor. En la atención primaria, que es, ¿no? El cribado, Me encanta tu pregunta. Y de verdad. efectivamente, lo habíamos comentado, ¿no, Lucía? Que en cierto modo pasa lo mismo que en acerca con cualquier otra cosa. Cuando no cuantificas, te parece que lo hacemos bien, ¿no? Y cuando cuantificas, pones de manifiesto los déficits.
Tres puntos muy rápidos a propósito de esta pregunta. Si actualmente y en nuestro entorno está infraanalizada la albuminuria. El primero es una publicación también de ahora, reciente, en NDT. El primer autor es Alberto Ortiz, en el que, hablando de los 5 elementos del diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica, que uno de ellos es el cociente albumina-creatinina, es aquel que menos conocido es por las autoridades, por nuestros compañeros médicos y por el propio paciente, que otras veces pregunta por su colesterol, pero raramente pregunta por cómo está la albúmina en mi orina. El Ujú. segundo punto, también muy cerca de ti, en Madrid, una publicación de Patricio, también del 25, de su hospital, en el que se analizan los 5 pilares estos de valoración del riesgo cardiovascular y fíjate, aquí lo que analizaron en toda la población de su hospital durante un periodo concreto, la determinación de los distintos factores de riesgo. Y la albuminuria solo se determinó en el 1,4% versus, por ejemplo, la creatinina que fue en el 43%. Es decir, hay una diferencia, no existe la conciencia de que el Claro. diagnóstico de enfermedad renal crónica también se hace con la albuminuria. Y el Bueno, tercer esperemos que punto, ahora que han sacado, te iba a decir a propósito del documento de consenso que han publicado hace una semanilla del manejo, bueno, sobre la enfermedad renal crónica en nuestro país, que, bueno, pues que esperemos que esto ya sí se meta un poquito entonces más en las cabezas de aquellos sitios en los que faltan, que obviamente no es el ambiente estrictamente nefrológico, sino precisamente que llegue, que lleve a los cribados y a la población desde atención primaria. De todas formas, eh, entonces, ¿qué utilidad le podemos dar pues a mira, estas fórmulas? la utilidad, yo diría que, bueno, y lo que dice el artículo, y es que hay que pelear por el cociente de albúmina creatinina en que lo tenga la mayoría de la población y se entienda que se puede diagnosticar enfermedad renal crónica con el cociente y con un filtrado normal. Pero tenemos la suerte de disponer de este modelo para cuando no esté el cociente o para Ujú, aquellos modelos en que la albuminuria no es un factor predictor importante. ujú. Vale, fenomenal, gracias Mario. Y bueno, pues si nos trasladamos desde esta novedad, ¿qué otra cosa hemos encontrado acerca de predecir la progresión de nuestros pacientes? Importantísimo para los que nos dedicamos a la ERCA en particular. Pues mira, Lucía, este artículo también muy reciente, también me parece muy interesante y se centra, sin embargo, en este caso, en la pendiente de la pérdida de filtrado. La pendiente de pérdida de filtrado glomerular en los últimos tiempos ha ido ganando más peso porque se ha aceptado recientemente como un endpoint en los RCT, lo cual nos ayuda mucho a los nefrólogos porque acorta los periodos de tiempo de observación para ver resultados en los RCT, con lo cual los hace más factibles y menos caros y más fáciles de hacer. Segundo, porque ayuda a predecir el futuro. Y tercero, porque ayuda en las decisiones clínicas. Estos resultados de este artículo son de un grupo alemán, han utilizado una de las bases más potentes que existe a nivel mundial de seguimiento de enfermedad renal crónica, el G de German CKD, con más de 5.000 individuos, más de 5.000 pacientes, y el objetivo era analizar la heterogeneidad de la pendiente, de la pérdida de filtrado glomerular, dependiendo de la etiología del filtrado basal y del el cociente de albúmina creatinina y ver cuánto se tardaba o en qué porcentaje se producían los outcomes de pérdida del 40% del filtrado glomerular, necesidad de tratamiento renal sustitutivo o muerte. Ujú. ¿Y con qué se ha relacionado? Cuéntanos, estas pendientes. Pues a ver, los resultados. El primero, fijaros, una cosa que incluso sorprende un poquito y es que la pendiente global de toda la serie perdía 1,4 mililitros minuto año, es decir, no demasiado alejado del 0,8 o 1 que se entiende como fisiológico. Ujú, Por otra parte, cuando se relaciona con la albuminuria es un potente predictor de tener una pendiente más pronunciada. Es decir, en el estadio 3, en el A3, se perdía filtrado 4 veces más rápido que en el A1. Ya veis cómo en el mapa de calor
verticalmente no hay cambios de verde a rojo, sin embargo sí horizontalmente, es decir, según la luminuria y algo que veremos ahora después rápidamente, que es que el filtrado inicial no tenía influencia sobre la pendiente. Por otra parte, la etiología, lo que ellos en este caso le dan importancia de los hallazgos, ¿no? Y es que la poliquistosis era la que perdía filtrado más rápidamente, ahí veis la pérdida de 3,5 mililitros minuto año, y la que menos filtrado perdía era la enfermedad hipertensiva, siendo la enfermedad renal diabética y la glomerular intermedia aproximadamente a 2 mililitros minuto. Es decir, ellos dicen que la etiología importa mucho. Sin embargo, decir que hay un gran solapamiento de las trayectorias por etiología. Cuando se analiza arriba en el quintil de pérdida más rápida y abajo en el quintil de pérdida más lenta, se ve cómo las distintas etiologías, y veis los colores y abajo están identificados, están presentes en ambos quintiles. Es decir, se solapan mucho y probablemente la albuminuria tenga un rol más importante incluso que la etiología a la hora de predecir el futuro. Pero fíjate cómo de nuevo, aquí lo que decías antes, Lucía, de la albuminuria como predictor, ¿no? Y es que Claro, claro. la poliquistosis, que es la más rápida, sin embargo, es la que tiene menos albuminuria. Y como Ya, os yo creo decía, que aquí lo que aúna una cosa muy interesante que es que probablemente si fusionásemos los dos estudios, ¿no? Yo creo que lo que aporta es efectivamente la etiología, que pues eso, por ejemplo, en el cafre o algo así, pues no se cuenta, pero los nefrólogos en realidad también, solo con eso, también podemos predecir muchas veces cuando, aunque no tengas analítica delante, la información que puedes dar al paciente que llega a tu consulta no es la misma si es una intersticial, pues eso, que si es una poliquistosis, ¿no? O sea, que es verdad que yo pienso que habría que intentar meter la etiología de algún punto, en algún momento. absolutamente. Mm, Y luego decir, como he anticipado antes, es que o sea, el estadio de partida no se relaciona con la pendiente, o sea, con que haya mayor o menor pendiente. Lo que sí encontraron es que en estadios tempranos sí que había un porcentaje mayor de rápidos progresadores, probablemente encubiertos en aquellos en que el filtrado está por encima de 60 y sin embargo no los estudiamos, ¿no? ujú, Los más jóvenes perdían también de manera más rápida. Y en su vínculo o en la relación con los outcomes, obviamente se llegaba a una pérdida del 40% más rápido en la poliquistosis porque es más rápida perdiendo. Respecto a mortalidad, decir que los más rápidos, independientemente de la etiología, se morían más que los más lentos, aunque la etiología que más se morían eran los diabéticos, ¿no? me parece súper interesante, esto es lo que más me parece lo más potente de todo este artículo, porque si esto lo reflejamos en la tabla también del riesgo relativo de la que digo del 2012, de la clasificación de la enfermedad renal, que no todos los ERCA son iguales, pero sabemos que somos los que estamos en la tablita roja, pero aquí lo que hablamos es que si tú sabes que tu paciente está progresando rápido, incluso en etapas previas, tú ya pues es el que más riesgo de todo, aunque por filtrado todavía no lo estés viendo si cumple esa serie de criterios que ellos han visto para hacer que sea, determinar que es un progresador rápido, pues es que conectarlo con la mortalidad me parece súper valiente. Pero bueno, me confunde un poco la parte en la que se solapan las trayectorias, que es lo que no consigo un poco entender cómo funciona. O sea, ¿en qué nos ayuda eso a predecir nada? Pero te cedo la palabra para ver si me lo consigues explicar un poco sobre qué podemos aplicar de este artículo de forma concreta. A ver, yo diría eso que acabas de decir del solapamiento, es que la enfermedad renal crónica, la velocidad a que se produce el deterioro, está marcada por múltiples factores, no solo por la etiología o no solo por la albuminuria, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos factores tienen distintos pesos, pero todos influyen, ¿no? Incluido la comorbilidad, el estado funcional, etcétera, ¿no? ¿Qué me parece que aporta el artículo? A mí me parece que algo importante en lo que últimamente se está sobrevolando es la idea de incluir a la pendiente, es decir, ahora mismo caracterizamos la enfermedad renal crónica de entrada básicamente con dos parámetros, el filtrado y el cociente de albúmina creatinina, pero probablemente cuando hables de un paciente y hables de su filtrado y de su cociente, y eso ya nos da mucha información de dónde estamos y cómo puede ser el futuro, si encima añades a eso la pendiente,
probablemente nos está hablando de futuro, de cómo tenemos que organizarnos para que probablemente ese paciente llegue en mejores condiciones al final de este camino y se lo entreguemos a otras fases de la enfermedad renal crónica en las mejores condiciones y con todo el trabajo hecho del acceso, de la educación, etcétera, ¿no? Y por supuesto a todo esto estos tres parámetros clave, probablemente, como decíamos, añadir estados funcionales, etiología, comorbilidad, etcétera. Pero solo con tres parámetros, que ahora solo usamos dos, probablemente estaríamos dando más información al otro nefrólogo que nos está escuchando. Es Sí, decir, un que pasito más. decir que el estudio es potente porque tiene más de 5.000 participantes, una corte prospectiva. Decir también que la pendiente se ha calculado con una mediana de 9 filtrados por paciente, con lo cual ya no son solo 2 puntos para el Ujú, cálculo, con lo cual sí. ayuda mucho. Y las categorías están basadas en práctica clínica por tanto son categorías clínicas significativas para nosotros los nefrólogos, ¿no? Muchas gracias. Y ahora, a propósito de la nada, este cambio de tercio, hemos decidido que la segunda mitad del ERCA News trate cambio radical de lo que estamos hablando. Ahora, en el tercer artículo nos metemos a un tema que es que no lo oculto, me apasiona y me alegra mucho que hayas encontrado esta revisión sistemática de la literatura. Cuéntanosla, Mario, desmigaja para esos nefrólogos que todavía no saben del eje intestino-riñón. Pues tengo que decir, Lucía, que comparto contigo la ilusión por esta nueva diana de enfermedad renal crónica. Incluso me hace revisar cosas que llevo mucho tiempo haciendo, en las que creía firmemente y que, sin embargo, creo que son revisables. Este artículo es una revisión sistemática de la literatura, analizando cuál es la relación entre el microbioma y la enfermedad renal crónica en lo que nosotros nos dedicamos, estadio 4 y 5. Han revisado 87 estudios publicados en el 2019-2025 y se han propuesto ver qué había en estos estudios en relación con qué pasa con la población del microbioma, de la microbiota, a medida que progresa la enfermedad renal crónica. Ese cambio, qué repercusión tiene sobre las toxinas reconocidas, algunas no hace mucho tiempo como protagonistas de la enfermedad renal crónica, qué papel tienen en la rotura de la barrera y en hacer un intestino permeable, y finalmente las consecuencias clínicas. Además de qué estrategias se utilizan para identificar o caracterizar los cambios de la microbiota, y qué estrategias, lo cual me parece muy interesante, cuáles pueden ser las próximas dianas con las que podamos interferir en la evolución de enfermedad renal crónica utilizando al intestino como diana, ¿no? La conclusión es que el eje intestino-riñón es un factor determinante de la enfermedad renal crónica y una vía clave para futuras intervenciones en la conclusión del estudio. Os presento rápidamente los 4 puntos en los que ellos han puesto foco. Por una parte, ¿qué pasa con la población? Por una parte, hay una reducción significativa de la diversidad. Se entiende que a mayor diversidad el microbioma de un individuo está más sano. Y luego, como pasa siempre en la enfermedad renal crónica, que todo lo que pasa normalmente es malo, y es que se pierden las bacterias beneficiosas, aquellas que son los simbiontes responsables de producir ácidos grasos de cadena corta, algunos de los cuales, como el butirato, es un metabolito muy usado por la célula intestinal y que le facilita realizar todas las actividades que necesita hacer. El aumento porcentual de los patobiontes, es decir, hay un sobrecrecimiento de géneros proinflamatorios y productores de toxinas urémicas como Klebsiella y Escherichia. Y finalmente, como consecuencia de los puntos anteriores, hay un cambio en el metabolismo de la microbiota. Es decir, pasa de un metabolismo sacarolítico, que es el beneficioso, al cual están contribuyendo la llegada de fibra vegetal a la parte final del intestino, y aumenta al aumentar la Klebsiella y la Escherichia, el aumento del metabolismo proteolítico con la síntesis de mayor cantidad de toxinas.
Que Como esto se es dice. clave porque el intestino efectivamente pasa no solo de espectador, sino de productor de las toxinas. Efectivamente, efectivamente. No es solo una diana que sufre, sino que acaba siendo un agresor también, acaba contribuyendo a empeorar las cosas, ¿no? Y como veis ahí, que dice en el artículo, una consecuencia definitoria de la disbiosis intestinal es la sobreproducción y acumulación sistémica de toxinas, sobre todo el indoxil, que luego el hígado lo convierte en sulfato y el pecresil, ¿no? Que aumentan mucho por dos razones, porque la microbiota sintetiza más y porque además que la cantidad que en individuos con función renal normal se produce en mucha menor cuantía, se elimina por el riñón sin mayor problema, pues sin embargo la enfermedad renal crónica se acumula, ¿no? Y esto pues tiene repercusiones a nivel de la vasculatura e incluso a nivel renal. El tercer punto del que hablábamos es la pérdida del efecto barrera intestinal, es decir, se convierte en una barrera permeable. Y esto ocurre por la pérdida de las uniones entre células, por la disminución de la ocludina y la claudina, la disminución del moco, el lentecimiento del tránsito intestinal por los tipos de consejos dietéticos que hacemos a los pacientes, por la disminución del consumo de fibra, porque además con frecuencia restringimos líquidos que también hace que las heces puedan circular más rápidamente, o incluso el uso de antibióticos, el uso de hierro, etcétera. Y entonces, cuando el intestino ya no actúa como una barrera eficaz, permite que pasen partículas y partes, toxinas de las propias bacterias, como el lipopolisacárido, hasta la corriente sanguínea, ¿no? Y esta endotoxemia pues tiene de nuevo repercusiones tanto en el propio riñón a nivel tubular y a nivel glomerular, favoreciendo la progresión de la propia enfermedad, es decir, la enfermedad renal crónica favorece la disbiosis y la disbiosis favorece la enfermedad renal crónica, ¿no? Un ciclo autoperpetuador, ¿no? Bueno, la lección yo creo que claramente tenemos aprendido en muchas otras dianas y fármacos es que al final sabemos la conexión directa que tenemos entre el estrés oxidativo, el desarrollo de fibrosis y al final todo desemboca en lo que viene siendo la progresión renal. Pero identificados ya al final tantos aspectos de este proceso, desde la disbiosis a la endotoxinemia y la rotura de la barrera, Mario, me encanta esta imagen, ya lo sabes. ¿Por qué? Porque todavía esto no es una diana. O sea, ¿qué me falta? Porque es lo que a mí me resulta muy frustrante. También en los que estamos en temas de nutrición no lo hacemos tan mal ya con las recomendaciones. Pero ¿por qué no es una diana concreta? Porque esto no forma parte todavía de nuestro manejo. ¿Qué falta? A ver, yo diría que estamos en ello, Lucía. Creo que respecto a las dietas está habiendo un cambio en el paradigma. Las plantas y las dietas vegetales ya no verlas tan malditas. El darle a lo mejor mayor importancia a las dietas mediterráneas que a la restricción de vegetales y a lo mejor hay que dar los quelantes del potasio. Darle mucha importancia al tránsito intestinal. Hay en algunos otros países en Asia hay comercializados absorbentes de la toxina a nivel intestinal para que no se absorban. Todos hemos oído hablar ya de trasplantes de la microbiota, el uso de los bióticos, los prebióticos y los simbióticos, y probablemente vendrán bacterias modificadas con ingeniería genética que produzcan sustancias beneficiosas como el butirato. Como os decía, incluso hay comprimido de butirato, hay también enemas de butirato para favorecer la salud de la célula intestinal, etcétera. Quiero decir que por cuestión de tiempo no podemos entrar en detalle, pero creo que hay literatura y que hay esperanza y que a lo mejor hasta efectivamente podemos interferir con la progresión de la enfermedad renal crónica y lentecerla a través de estas vías. Y deciros que incluso hay artículos diciendo cómo algunos de los ISGLT2 tienen un papel beneficioso sobre la microbiota. Y además, No sé, con no sé bases si lo estás. moleculares, ¿eh? Sí, 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 sí.
que a propósito de que lo hayas comentado, y no lo hemos dicho al principio, obviamente cualquier duda que pueda surgir a lo largo de la sesión, que ya está terminando, podéis ponerla en el panel. Como esto siempre es una contrarreloj, de esto va el ERCA News, como no nos va a dar tiempo, las contestaremos después. Has debido leer la mente de uno de los oyentes, porque ya han preguntado por el butirato y por los ISGLT2 y el microbioma, lo dejamos para otro momento. Estamos ya en hora, nos queda el último, pero yo creo que somos capaces de hacerlo bien rápido, un tema fascinante para otra cosa que es pilar en el manejo de la enfermedad renal crónica avanzada, que es la comunicación. ¿Qué nos cuenta este artículo, Mario? Pues a ver, de nuevo una revisión sistemática de la literatura. En este caso, 34 artículos se han incluido y había dos objetivos. Por una parte, qué elementos en la telemedicina, qué elementos de la comunicación tienen un rol sobre la activación del paciente, más que la activación, el engagement, ¿no? La implicación del paciente. Y el segundo aspecto en el que pusieron foco en la revisión es cómo se cuantificaba esto, ¿no? Es decir, lo que hablábamos antes, yo lo hago muy bien, ya, pues demuéstramelo con números, ¿no? Efectivamente. Y cuando lo han analizado, bueno, deciros que la definición de patient engagement me parece interesante porque normalmente hablamos del componente cognitivo del paciente y el componente de comportamiento. Es decir, cómo el paciente activo es aquel que conoce y que además toma decisiones. Pues bien, el paciente comprometido no solo es eso, sino que a mí me parece que es importante tener en cuenta el componente emocional, porque las emociones mueven el pensamiento y mueven los comportamientos. Es decir, que creo que tener esto en cuenta nos ayudará a conseguir comportamientos más efectivos en los pacientes para mejores resultados en salud. Las tres áreas en las que han encontrado que se estructura todo el conocimiento de esos treinta y tantos artículos sobre la implicación del paciente en la telemedicina, por una parte, es necesario a través de la telemedicina, en la comunicación a través de esta pantalla, la construcción de relaciones antes de entrar en el meollo de la cuestión. Es decir, lo que se llama la small talk o la charla trivial, incluso empezar hablando de cómo está la temperatura hoy o si va a llover, etcétera, ¿no? Antes de pasar al meollo. Es decir, el objetivo es humanizar la tecnología y reducir la ansiedad técnica. Segundo punto, una actitud de apoyo. Apoyo y empatía validando las preocupaciones. Tiene sentido que al paciente le digamos, además de su motivo de consulta, me gustaría saber qué es lo que más le preocupa o qué es lo más importante para usted hoy respecto a su salud. No solo directamente ir a centrarnos a los síntomas antes de establecer empatía y entender qué es lo que le preocupa. Un tercer punto importante es los diálogos interactivos, es decir, utilizar preguntas abiertas e incluso las preguntas abiertas acompañadas de lo que se llama el teach back, que una vez que lo has explicado, pedirle que con sus palabras te lo cuente para tener conocimiento y tener el feedback de qué ha llegado de lo que tú has dicho. El cuarto punto, muy importante siempre, pero en la telemedicina todavía más, es prestarle atención a la comunicación no verbal. Las señales verbales de escucha activa, compensando la ausencia física, asintiendo como una manera de apoyo, incluso cuando vayas a mirar a otro sitio, decir que le estoy escuchando, pero tengo que ver estos resultados, etcétera, incluso en algún momento compartir la pantalla. Y los dos últimos es que obviamente la comunicación debería estar personalizada a las características del receptor de esa comunicación, si no se perderá en el camino, de sentido común, pero tenemos que tenerlo presente y esforzarnos. Y el quinto punto sobre el que he pasado, que es el contenido profesional, que es decir, si no lo damos nosotros, que somos los técnicos de esto, no lo va a dar nadie. Por tanto, es otro elemento clave que no solo nos centremos, obviamente, en comunicación y afectividad, sino en lo que nos ha traído aquí, que es que somos nefrólogos y hablamos de la enfermedad renal crónica. Sí, cuando hemos discutido un segundito este artículo, ya sabes que una de las dos comentarios que yo hacía era que, bueno, es verdad que en la realidad hoy en día de nuestro país, la telemedicina como está planteada en este artículo probablemente no existe. Y bueno, habrá centros que sí, pero la máxima aproximación son las llamadas telefónicas que muchas veces pues dejan mucho que desear. Creo que este artículo es muy útil porque, bueno, aunque parte de las estrategias no se puedan implementar, como lo del contacto visual o el de ese tipo de instrucciones, creo que hay otras que sí, y es que de las herramientas que tú has mencionado y esos ejemplos que parecen así como cosas un poco tontas, como hablar del tiempo o devolver la pregunta, yo creo que son claves porque a veces
nos creemos que comunicar bien es como una cosa innata, es como también una vocación o que depende de la personalidad de cada uno. Y quiero destacar que es que eso no es verdad. O sea, la comunicación hay que entrenarla como te has entrenado para hacer un diagnóstico diferencial sobre determinada patología. Entonces, sí creo que una de las cosas que aporta este artículo, para quien se lo quiera leer en detenimiento, son estrategias concretas para favorecer cosas tan importantes, o sea, el engagement, pero en términos pues de adherencia, de satisfacción para el paciente también. No obstante, como vas a contarnos ahora, es verdad que no solo depende de lo que nosotros podamos hacer para que la telemedicina de verdad tenga sentido, necesitamos que nos arropen otra serie de cosas, ¿verdad? Sí, como decía, ellos encuentran tres dominios en torno a los que organizar todo el proceso de la comunicación en telemedicina. El primero hemos dicho que es comunicación interpersonal y el segundo, el nivel intermedio es el del equipo, ¿no? De tal manera que lo que se dice es que solo con la comunicación interpersonal no es suficiente, sino que hace falta todo un equipo que coordine y transmita y dé apoyo. Aquí veis cómo en esta diapositiva, que hay muchas letras, pero lo digo rápidamente, se propone cómo utilizar la mensajería como el WhatsApp o otra mensajería segura, de tal manera que antes del día de la entrevista virtual puede haber un mensaje en el que se recuerde las cosas que hay que preparar y tener a mano. A las 24 horas de la entrevista virtual, algún tipo de también mensajería preguntando por dudas inmediatas y cómo reforzar el plan de cuidado, e incluso a la semana un nuevo mensaje dando apoyo para consolidar cambios que se han iniciado y dando apoyo. Y un cuarto punto que sería mantener la puerta abierta con un número de teléfono para que el paciente no se sienta abandonado. Todo esto lo hace el equipo y por tanto la preparación y el entrenamiento del equipo y el trabajo en equipo en sí contribuyen efectivamente a una comunicación efectiva en telemedicina. Y el tercer nivel, que ya es el macro, es el nivel del sistema. Y fijaros, una cosa que han encontrado y me parece interesante y curiosa, y además de sentido común, es que algunos de los principios que han encontrado comparten los principios del modelo de aceptación tecnológica. Es decir, la consulta virtual tendrá un mayor éxito y se aceptará de manera más universal si tiene dos principios. Por una parte, es percibida como de fácil uso y por otra parte, su uso se percibe también como algo útil, ¿no? De tal manera que estos son puntos claves de cómo el sistema debería estructurar la telemedicina. Aparte, por supuesto, tiene que haber seguridad en la transferencia de datos, etcétera, ¿no? Y auditar que esto sirva para algo, que es el último punto con lo que cerramos ya. Sí, con esto acabamos y decir que el propio artículo de revisión muestra una cierta frustración que yo también he sentido, y es que la mayoría de los estudios han utilizado métodos de valoración cualitativa en lugar de cuantitativa. Y en el propio estudio se hace referencia a métodos bien validados como el PAN, que la medida de activación, que está en la literatura bien validada. Uno más nuevo que yo he conocido ahora y que me ha parecido muy interesante, el PHE, el Patient Health Engagement, que es otra manera de cuantificar en qué estado está el paciente para modular la información según esto. Y luego del National Health Service, el británico, que como ellos tienen una cierta obsesión y quieren promocionar mucho la toma de decisión compartida en múltiples campos de la medicina, lo que utilizan es grabar la entrevista del sanitario con el paciente, telemedicina, y luego hay varios cuestionarios, el Option 5 y el 12, de tal manera que un observador externo hace una valoración de cómo ha sido la entrevista para potenciar y utilizar la toma de decisión compartida. Muy bien, Mario. Me quedaría escuchándote la tarde entera, bien lo sabes, porque es que a la hora de darnos los highlights de cualquier artículo es que eres el mejor, te agradezco un montón. A ver qué suerte he tenido de que me hayan puesto un ponente tan estupendo y gracias a todos los que os habéis conectado, lo dicho, si surge alguna pregunta las iremos contestando y nada, ha sido un placer. El placer es mío estar aquí contigo y con vosotros todos.
Un saludo a todos. Nos despedimos con el primer Red de este 2026. Hasta luego. Adiós, Mario. Un beso. Hasta luego.